pagó nuestra redención. El Verbo se hizo carne, nuestra deuda canceló y propició la ira del Señor. A la muerte derrotó, su victoria reclamó, nombre sobre todo nombre recibió. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente, en su trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene, la roca de los siglos, Él es digno para siempre. Digno es el Rey, coronado en majestad, gobierna con toda autoridad, digno de tomar las riquezas y el poder, honor y gloria sean por siempre a Él. A la muerte derrotó, su victoria reclamó, nombre sobre todo nombre recibió. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente, en su trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene, la roca de los siglos, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente, en su trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene, la roca de los siglos, Él es digno para siempre. Digno para siempre. Digno para siempre. Digno para siempre. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente, en su trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene, la roca de los siglos, Él es digno para siempre. Amén. Y qué bendición que poder cantar juntos a una sola voz en comunión al Rey de Reyes. Y también ese canto habla de eso, que tenemos que exaltar su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén.
recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén. Al que vive por siempre exaltamos el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a prepararnos para el tiempo de las ofrendas. Les voy a pedir a las hermanas que están listas que puedan pasar, y nosotros también nos preparamos para darle al Señor lo que ya habíamos predispuesto para darle a ese momento de todo lo que nos ha dado. Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas 29:14. ¿Por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Oremos, hermanos, por este momento de las ofrendas. Amado Padre que estás en los cielos, seguimos esta mañana delante de su presencia, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de tu mano, Padre. Señor, gracias porque nos permites como iglesia cumplir cosas que nos proponemos conforme a tu voluntad, proyectos, Señor, como los que hemos estado hablando en los últimos meses. Gracias por tu provisión, gracias por cada hermano que ha puesto un granito de arena para cumplir esos proyectos, Señor. Queremos orar especialmente por cada familia de esta iglesia. Señor, pedimos que les proveas, Señor, que nada les falte, pero que sobre todo podamos tener plena confianza en ti, Señor, para que podamos entender y que esa paz, Señor, que supera todo entendimiento, solo viene de ti. Perdónanos si nos hemos estresado, si hemos desconfiado, si hemos puesto cualquier, Señor, confianza en nosotros mismos incluso, Señor, o en los humanos. Perdónanos, Padre,
por olvidar que tú eres el Rey soberano, eres el dueño de todo, Señor, de nuestras vidas. Oramos, Padre, por cualquier hermano que esté necesitado de un trabajo o esa provisión, Señor, del día a día. Oramos, Padre, para que seas tú quien la proveas, Padre. Continúa proveyendo las necesidades de esta iglesia y todos los planes que tenemos, pero para darle la gloria y la honra solamente a usted. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden pasar, hermanas. Y queremos, hermanos, en este tiempo de los anuncios, compartirles buenas noticias. Como ustedes saben, estuvimos aproximadamente más de un mes anunciando acerca de un proyecto que teníamos como iglesia, era reparar la parte de atrás del muro, el cual pues ya estaba bastante dañado, deteriorado. En cualquier momento que lloviera bastante, había la probabilidad de que el muro se viniera, se cayera, pero pues en esta semana ya pudimos culminar el trabajo, ya quedó listo como nuevo. No sé si creo que todavía tenemos las fotos del antes, vamos a ver si después podemos poner las fotos ya de cómo quedó. Si pueden ver en la parte de abajo hay bastante tierra, falta la pintura y para eso pues ese es el siguiente anuncio. Vamos a estar haciendo ya una campaña para pintar toda la pared de atrás para que quede muy bonito, que se mire que por fuera una iglesia que está limpia, ordenada. El proyecto se llama Nuestra Casa y como siempre ha dicho mi hermano Juan Carlos cuando ha pasado aquí, todos queremos que nuestra casa, nuestro hogar esté bien, limpio, ordenado. Entonces eso es lo que buscamos, hermanos. Y entonces vamos a empezar en un par de semanas, vamos a estar anunciándoles para que podamos seguir con la parte de la pintura. Igual, si usted quiere, puede pasar cuando pues, sabe que con su carro puede ya ver que ya está finalizado. Creo que tenemos un problema técnico, entonces vamos a mostrar las imágenes ahí en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Así que gracias, hermanos, gloria sea al Señor por cada ofrenda, a cada hermano que aportó para este proyecto. Y vamos a tener otros proyectos más para que pues esta iglesia, ya es una iglesia que tiene bastantes años, más de 40 años, necesitamos darle mantenimiento, necesitamos mantenerla muy, muy bonita. Otro anuncio que tenemos de parte de los ministerios específicamente, de los jóvenes, vamos a tener el Coino Fest, es como una feria, ¿verdad? En la parte del parqueo, vamos a tener, como les dije, una feria donde vamos a poder tener unos juegos, vamos a poder compartir, pero sobre todo, hermanos, esta es una feria evangelística. Así que la invitación no es solamente para los jóvenes, es también para todos los adultos, niños que puedan venir, que puedan traer amigos, ¿ok? Pero especialmente para los jóvenes, que va a ser un momento de comunión, de compartir, va a haber venta de comida también, va a ser un buen tiempo, hermanos, esperamos que toda la iglesia pueda unirse y apoyar. Es este siguiente sábado a las 3:30 de la tarde. Así que esperamos, hermanos, que juntos podamos compartir en este momento de evangelismo. Y el último anuncio es de parte del Ministerio Luminares. Tienen una mañana saludable. Así que hermanos mayores de 60 años están invitados a esta actividad para que puedan compartir juntos. Este tiempo, me imagino, pues va a ser recomendaciones para que usted, hermano, que ya, pues, a veces hay dolores, hay achaques ahí, para que pueda estar saludable, se mantenga bien y
que pueda estar con nosotros muchos años compartiendo con esta iglesia muy preciosa. Y justamente de eso vamos a orar, de eso se va a tratar nuestra oración congregacional. Vamos a orar acerca, sobre o por nuestros hermanos de luminares, hermanos mayores de 60 años, hermanos de la tercera edad. Así que ahí donde está, le voy a pedir que cierre sus ojos. Vamos a orar por estos hermanos del Ministerio de Luminares. Señor, Dios nuestro Padre, hoy venimos delante de ti específicamente, dando gracias por nuestros hermanos de la tercera edad, por cada uno de los que forma parte del Ministerio de Luminares, Señor. Gracias por su fidelidad a lo largo de los años que les has dado, Señor, por su testimonio, por su perseverancia, por el ejemplo que dan a nuestra iglesia, Padre, que los hemos visto, Señor, todos estos años. Reconocemos que han sido un ejemplo para nosotros en fe, servicio y amor. Te pedimos, Señor, que si hay alguno de ellos que está con un problema de salud, Señor, también los puedas levantar, Señor, que puedan buscar de ti en todo momento, crecer en tu palabra, Señor, porque en todo momento, desde el más pequeño hasta el más grande, necesitamos nutrirnos cada día de tu palabra, Señor. Acompáñalos en cada etapa, en medio de cualquier dificultad, Señor, ya sea física o emocional, que puedan ellos recordar constantemente que son muy valiosos e importantes para sus familias, para la iglesia, pero sobre todo, Señor, ante ti. Son muy valiosos. Así que oramos, le pedimos que nosotros como iglesia, como congregación, podamos cuidarles, Señor, que podamos cuidar de estos hermanos que tal vez necesitan bajando unas gradas en cualquier momento, su situación en sus hogares, hermanas que viven solas, Señor, que podamos cumplir lo que dice tu palabra, Señor, podamos servir los unos a los otros, Señor. Gracias por nuestros hermanos, Señor, que les han dado todos estos años de vida. Oramos por salud, fortaleza y crecimiento espiritual. Gracias, Padre, por tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a cantar un último canto antes de seguir al tiempo de la prédica de nuestro pastor Alexis. Y le voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Vamos a entregar este momento de adoración a nuestro Dios. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame
Gracias, Señor, porque somos limpios a través de su sangre derramada, porque mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Purifícanos, Señor, y límpianos, que cualquier cosa que nos separa de ti, que nos impide poder alabarle, glorificar su nombre, recibir tu palabra, Señor, quítala, Padre. Oramos por este tiempo donde vamos a escuchar su palabra, que podamos ser edificados, Señor, por medio de nuestro pastor Alexis, que sea utilizado por el Espíritu Santo y que nosotros nos guíes también. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a pedir a nuestro pastor Alexis Oliva que pueda pasar. Estamos de regreso. Si son tan amables en abrir Romanos, hermanos, en el capítulo 2. Romanos capítulo 2. Quiero leer de nuevo, hermanos, este texto, pero quiero leerlos desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Viene siendo un solo párrafo, una sola sección. Pero el día de hoy vamos a meditar en los primeros versículos. Vamos a ver hasta dónde nos permite el tiempo meditar en esta sección, pero lo vamos a leer. Dice Romanos capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia en sus corazones y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Oremos. Señor, de nuevo, al igual que el salmista, hacemos esta misma oración. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor, para mirar las maravillas de tu ley. Señor, permítenos que
mientras avanzamos a través del estudio sistemático de esta carta. Nuestros corazones, Señor, sean llevados a admirar la hermosura de tu santidad. Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra esta mañana. Ahora solamente te rogamos que nos des a nosotros esa oportunidad de escucharla, pero un corazón dispuesto para atesorarla y ponerla en práctica. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vivimos en una cultura, mis hermanos, que rechaza la idea de ser evaluado. Se evita la responsabilidad personal y muchas veces se promueve la idea de que cada uno define su propia verdad. Y en este contexto, mis amados hermanos, muchos creen que el verdadero problema del ser humano realmente no es un problema moral, sino que es simplemente falta de comprensión, falta de oportunidades, dicen algunos. Otros dicen que incluso es falta de tolerancia. Pero hermanos, el texto que acabamos de leer, y no solamente este texto, sino mientras hemos ido avanzando a través de esta carta a los romanos, y este en específico no permite, hermanos, tal pensamiento o tal aclaración. Aquí, hermanos, escuchen, no se presenta en este texto al ser humano como alguien que simplemente necesita ser reformado, ¿verdad? Mejorado, sino como alguien, escuchen esto, que está bajo el escrutinio y bajo la evaluación divina. Hermanos, no se plantea aquí en este texto un escenario hipotético, sino que se plantea un escenario real, una realidad presente. El ser humano está, como dice este texto, bajo el juicio de Dios. Hermanos, Cristo no dirige estas palabras, y escuchen esto, hermanos, no dirige estas palabras únicamente al pecador evidente. Acuérdense que la semana pasada abordamos el capítulo anterior, donde se nos habla de que porque el hombre ha rechazado a Dios, ha rechazado su verdad, entonces Dios los ha entregado. Si recuerdan el domingo pasado, las 3 entregas de Dios. Y cómo se denuncia el pecado y las razones de por qué Dios los ha entregado a la dureza de su corazón, a las pasiones vergonzosas y etcétera y etcétera. Entonces cualquiera que escuchara diría, bueno, ese es un pecador empedernido y merece realmente. Y cualquiera que leyera este texto o escuchara a Pablo diría, sí, Pablo, tienes razón, así son, ellos merecen el juicio de Dios. Pero este texto, hermano, y estas palabras no solamente se dirigen entonces al pecador evidente, sino al que cree, escuche esto, al que cree estar en una posición moralmente superior. Aquel que hace juicio, que distingue, escuche, distingue entre lo bueno y lo malo. Pero escuche esto, no reconoce la verdad de Dios. Aún sabiendo lo bueno y lo malo, no reconoce la verdad de Dios. Y no solamente no reconoce, sino que no vive conforme a ella. Hermanos, y aquí es donde está el punto central entonces de esto que quiero compartir con ustedes. Escuchen esto, el conocimiento, hermanos, no absuelve. La moralidad aparente no protege, y la comprensión, escuche, la comparación con otros no libra del juicio de Dios. Y de eso se trata. Al contrario, más bien esto lo convierte en una evidencia para tal culpabilidad. Así que, hermanos, con esto en mente,
conociendo ya un poco lo que hemos venido estudiando, déjeme decirle lo que me propongo en esta mañana. En este texto, hermanos, basado del versículo 1 de Romanos 1, del 1 al 16, una sección amplia, pero vamos a abordar solo la primera parte esta mañana. Lo que me propongo esta mañana es esto. Nadie, en este texto, Cristo nos enseña que nadie, escuche, nadie puede escapar del justo juicio de Dios. Nadie. Nadie puede escapar del justo juicio de Dios a fin de demostrar que la culpabilidad a causa del pecado es universal. Ahora, esta sección, hermanos, escuchen bien, para que podamos entender esto. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, el argumento del escritor, el argumento de Pablo a través de Romanos es demostrar que no hay justo ni a uno y que todos están bajo el juicio de Dios. Es decir, hermanos, que aquí se expresa la justicia de Dios en estos primeros capítulos, para luego entonces mostrar que el hombre por sí mismo, por estar perdido, por no ser justo, por estar, mis queridos hermanos, apartado de Dios, el hombre merece entonces el castigo, el juicio, para luego de los capítulos que siguen, el capítulo 23, mostrar la gracia de Dios y la necesidad entonces del evangelio. Así que en esta sección, aquí, hermanos, lo que el escritor está tratando de mostrar es que el hombre en general, por causa del pecado, quien quiera que sea, no puede escapar del justo juicio de Dios. Pero usted dirá, bueno, entonces, ¿y nosotros? Permítame entonces, hermano, no se preocupe. El hombre, otra vez, por ser un pecador, está condenado. Pero también Romanos nos va a mostrar la gracia, y ese es el punto. Y es la gracia que nos ha alcanzado a nosotros. Esa es la diferencia. Entonces, con eso, con esa aclaración, decimos que nadie puede escapar del justo juicio de Dios a fin de demostrar que la culpabilidad del hombre a causa del pecado es universal. Ahora, quiero guiarlos a través de una pregunta en esta exposición. La pregunta que quiero, hermanos, usarla como guía en esta exposición es: ¿cómo demuestra este texto que nadie puede escapar del justo juicio de Dios? ¿Cómo lo demuestra? Bueno, quiero que vean el versículo 1. Y aquí vamos a ver la primera verdad y vamos a pasar un buen tiempo aquí en el versículo 1. ¿Cómo demuestra entonces este texto que nadie puede escapar del justo juicio de Dios? Escuchen esto. Versículo 1. El juicio de Dios, amados hermanos, es inevitable. Y esa verdad la vemos aquí en el versículo 1. Es inevitable por la culpa humana. Es inevitable. Quiero que vea por favor el versículo 1. Mire cómo comienza. El apóstol Pablo, por supuesto, ha continuado el argumento anterior, lo que ya le explicaba. Y ahora se dirige hacia otro tipo de persona. Ya expuso anteriormente aquel que ha rechazado, ha rechazado a Dios y que ha sido entregado. Pero ahora se dirige hacia algo que es más sutil, otro tipo de persona. Y aquí se refiere, hermanos, al que juzga. ¿Pero qué significa eso? Aquí lo que está mostrando el texto es, ahora Pablo cambia de dirección y va a hablar del moralista. Escuchen, el moralista que cree que por sus propios méritos, por ser buena persona, él se merece el cielo. Acuérdese que cuando hablo del moralista es aquel que cree que por sus obras, es decir, hacia un lado a Cristo, pero él cree que él puede, él es una buena persona. El ejemplo típico aquí sería, hermanos, para el judío típico, que se cree bueno, pero que no reconoce a Cristo. Entonces, aquí el texto se vuelve hacia aquel
que al escuchar esta descripción de los versículos anteriores, estaría de acuerdo y quizá estaría hasta indignado, y a ese precisamente es que Pablo le habla y le dice: eres inexcusable, oh hombre. El juicio de Dios, escuchen, el juicio de Dios entonces es inevitable. ¡Qué declaración, hermanos! Eres inexcusable. Hermanos, Dios emite una acusación universal contra el hombre. Él dice: eres inexcusable, oh hombre. Y luego va a decir: quien quiera que seas tú, quien quiera que seas. No importa quien quiera que sea. Aquí habla entonces de ese sentido, mis queridos hermanos, de la universalidad. Esta es una declaración formal, hermanos. Cuando dice eres inexcusable, déjeme decirle que en el lenguaje, esto es el lenguaje de un tribunal. Significa, escuchen esto, significa que no. La palabra inexcusable significa que no existe defensa posible. Es decir, no hay argumentos. No hay argumentos válidos para presentarlo delante de Dios. Hermanos, y lo más impactante, hermanos, es que no se trata, pongan atención a esto, no se trata de una condición futura. No dices no serás inexcusable, sino que se trata de algo presente. No dice serás inexcusable, sino dice eres. Mire eso, por lo cual eres ahora, en el presente, eres inexcusable. Es una realidad actual delante de Dios. Y como le decía, además, esa expresión "oh hombre" amplía la acusación. No se limita entonces a un grupo específico, ¿entiende? No se limita ni a una religión, ni a una cultura. Hermanos, es una forma directa de decir, cuando dice "oh hombre", lo que está diciendo es, atentos, si eres humano, si eres descendiente de Adán, si eres humano, estás incluido tú también. Nadie queda fuera de esa condición, mis queridos hermanos. Nadie, de esa evaluación divina. Así que esto revela, hermanos, algo que es incómodo, pero es necesario. Mire, el problema no es exclusivo del pecador evidente, sino también del moralista. Mira el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. A propósito, quiero aclarar, hermanos, que este texto muchos lo usan para decir: mire, no me juzgue. Mire, aquí está. Usted no debe juzgar. Pero no es eso lo que el texto está diciendo. Mire, aquí el problema no es si juzgas o no juzgas. El asunto que Pablo está tratando de demostrar aquí es que nadie escapará del juicio de Dios. Ese que juzgas, o sea, en el contexto, hay que ubicarlo en el contexto. Aquel que dice: sí se merecen la ira de Dios. Oh, sí, Dios los entregó, aleluya. Ay, dale duro, Señor. O sea, a eso se refiere. Se refiere a aquel moralista, aquel que cree, aquel que piensa que él va a escapar. O sea, aquí, hermanos, Pablo no está diciendo si juzgas o no juzgas. Está demostrando que quien quiera que seas, mira, el pecador empedernido, ese es el punto en Romanos. Escuche, el pecador empedernido, el pecador con pecados escandalosos del capítulo 1, desde el versículo 18 al 32, ese pecador que ha rechazado, ese merece la ira. Pero Pablo dice también
también el moralista, el que no practica pecados como los de los versículos anteriores, pero que también considera que es una buena persona. ¿Entiende? No es si juzgas o no juzgas, sino demostrando que también eres culpable. Y ese es el punto de Romanos. Por eso dice, tú que juzgas, y noten esto, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Y qué es eso de lo mismo? Esto, hermanos, es importante aclararlo. Lo que está diciendo es que el pecado, escuche, en el argumento de Romanos, los hombres detienen con iniquidad la verdad de Dios. Es decir, están en contra de Dios. Pero el moralista que cree que por sus propios medios, aparte de Dios, es decir, él puede lograrlo por sí mismo, ese moralista también hace lo mismo, porque está rechazando a Cristo. Porque cree que por sí mismo puede ser salvo. Entonces, quedan igual. Ahora, el punto que estamos demostrando es que solamente Cristo, solamente a través de Cristo, y es lo que vamos a ver después. Ahora, hay personas, hermanos, escuchen esto, hay personas que no viven en desórdenes visibles, pero que constantemente evalúan, critican, condenan a otros, creyendo que eso los coloca en una posición superior. Sin embargo, mis amados hermanos, el texto, como hemos dicho, demuestra que nadie, si eres humano, como dice el texto, nadie puede escapar del juicio de Dios, excepto aquellos que han venido a Cristo. Y eso es lo que, si yo los dejo allí, hermanos, si yo los dejo con eso, los dejo a ustedes con un peso en el corazón horrible. Por eso es allí la necesidad del Evangelio. Por eso allí la necesidad de Cristo. Escuche, hermano, hermana, si tú haces a un lado a Cristo, entonces lo que te espera es el destino de Romanos 1 y 2. ¿Entiendes? Pero gracias a Dios que Cristo, hermanos, es nuestra esperanza. Si yo hago a un lado a Cristo, no tengo, escuchen, no tengo excusa también. Por eso amo a mi Cristo, hermanos. Y por eso lo amamos. Porque siendo como somos, estando bajo el juicio de Dios nosotros, amados, estando, escuche, siendo pecadores que merecíamos la ira de Dios, Cristo nos ha salvado del poder del pecado y de la ira de Dios. Amén. Pero eso solo lo pueden decir aquellos que han venido a Cristo. Por eso, mi amado amigo, no creas que vas a escapar del juicio de Dios simplemente por portarte bien. Tú necesitas la justicia de Cristo. Amén. Necesitas a Cristo. Quiero avanzar, hermanos, a lo que sigue en este texto. Y mire qué interesante. Ahora, quiero que vea el versículo 2. Porque es importante que usted note lo que nos sigue diciendo. Porque no solo, escuche, estamos tratando de decir que nadie puede escapar del justo juicio de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo demuestra este texto que nadie puede escapar? Primero, lo demuestra con esta gran verdad. El juicio de Dios es inevitable. Es inevitable. Hay una acusación universal contra el hombre. Hay evidencias de esa culpabilidad. ¿Verdad? Ahí se establece. Y Dios dice que estos son realmente culpables. Culpables. Ok, pero ahora nos lleva a la segunda verdad en esta mañana. Y quiero ahora avanzar del versículo 2 al versículo 4. Quiero que vean el versículo 2.
después de haber dicho, tú haces lo mismo. Más sabemos, aquí esta palabrita más es importante ahí, pongan atención, porque va a establecer un contraste. Pero nosotros, dice Pablo, sabemos que el juicio de Dios, pongan atención a esto, contra los que practican tales cosas es según verdad, es decir, es verdadero. Preguntas, 2 preguntas retóricas. ¿O piensas, oh hombre, otra vez, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Versículo 4. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Paremos ahí. Ahora, ¿cómo demuestra este texto que nadie puede escapar del justo juicio de Dios? Número 2. El juicio de Dios, hermano, es conforme a la verdad. Es conforme a la verdad. Es verdadero. Escuche, si el versículo anterior dejó claro que el ser humano es culpable incluso cuando juzga, ahora el texto nos lleva un paso más. Dice que son culpables. Escuchen esto, y que el juicio de Dios no es arbitrario, ¿verdad? Sino que es un juicio verdadero, es conforme a la verdad. Mire, por favor, vea cómo Dios establece el fundamento objetivo de su juicio. Vean el versículo 2. Sabemos. ¿Ven esa palabra? Hermanos, no dice, nosotros opinamos, ¿verdad? No dice, creemos, sino dice, nosotros sabemos. Hermanos, sabemos. ¿Qué significa eso? Significa, mis queridos hermanos, una seguridad. Es una verdad reconocida, eso significa esa palabra. Es una verdad que es evidente, que es incuestionable, incluso para aquel que juzga a otros está obligado a admitir este principio. Sabemos. Ahora, con esto el texto entonces, mis amados hermanos, nos saca del terreno de la percepción humana y nos va a colocar a la realidad divina. Yo quiero que vea cómo Pablo hace énfasis en esto. Ve el versículo. Vea el versículo. Mire el énfasis del versículo está en qué. Sabemos en qué. ¿Qué dice? Que el juicio de Dios, ¿qué cosa? Mire, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. En otras palabras, lo que está diciendo, el juicio, nosotros sabemos que el juicio le pertenece a Dios. Hermanos, no es una opinión entre muchas, amados hermanos, no es una opinión, es una verdad, es una realidad. El veredicto del Dios soberano está aquí, es definitivo. Ahora, mire, y no solamente eso, también el juicio se define en cómo es. Escuche esto, es de acuerdo, mire el versículo conmigo. Ese juicio es conforme a la verdad. Hermano, esta frase es fundamental aquí. Significa, pon atención a esto, significa que Dios no juzga por apariencias. No significa que Dios no juzga por, digamos, por reputación, ni mucho menos por comparar, bueno, este es más bueno, este es más malo. No, miren, el juicio de Dios, como dice este texto, hermanos, el juicio de Dios es verdadero. Dios juzga según la realidad. Ese es el punto. Eso implica, hermanos, que Él ve, que lo que Él ve, escuche bien, nadie más lo ve. Hermanos, Dios es el único que conoce las motivaciones de los corazones, ¿verdad? Él es el único.
las intenciones. Dios conoce lo oculto, lo interno, donde el ser humano se puede engañar a otros e incluso, mire, engañarse a sí mismo. Dios no puede ser engañado, porque el hombre mira lo que está, pero Dios mira el corazón, ¿sí? Mire, si usted avanza al versículo 3, por favor mire el versículo 3. Mire lo que dice. Pregunta. El juicio de Dios es verdadero, claro. ¿O piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Hermanos, mire, el juicio de Dios, hemos dicho cómo se demuestra, cómo demuestra este texto que nadie puede escapar del juicio de Dios. Bueno, lo hace en primer lugar, como hemos dicho, lo hace demostrando que el juicio de Dios es inevitable por la culpa humana. Lo hace, mis queridos hermanos, diciendo que el juicio de Dios es conforme a la verdad y Dios es el que establece ese fundamento objetivo. Pero mire el versículo 3, hablando de esto, que es verdadero, que es conforme a la verdad. ¿Qué tenemos en este texto? Mire, aquí lo que está diciendo es que no hay posibilidad de escape. No hay posibilidad de escape. Mira la pregunta. ¿O piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal cosa hacen y haces lo mismo? Mira, pregunta, sigue la pregunta, ¿que tú escaparás? Es una pregunta retórica que tiene una respuesta implícita. Usted no necesita simplemente, no, por supuesto que no podemos escapar. Lo que está diciendo, hermanos, es que este versículo, atentos, niega toda posibilidad de escape del juicio divino. Qué terrible, ¿verdad? Qué realidad. El hombre, hermanos, el hombre moralista, el hombre pecador, el hombre que no quiere a Cristo debería estar temblando aquí al escuchar esto. Pablo dice, nadie puede escapar. ¿Piensas esto? Note que como comienza este versículo que está allí en la pantalla, como comienza este versículo, piensas esto, lo que da a entender, hermanos, es que el problema no es la ignorancia. El problema es la conclusión equivocada. Piensas esto. Claro, él medita, tiene la capacidad de pensar, de razonar, pero llega a una respuesta equivocada. Es decir, la persona reflexiona, la persona evalúa la situación y ha llegado, escuchen esto, a una falsa seguridad. Cree que puede vivir en pecado y aún así evitar el justo juicio de Dios. ¿Cuánta gente vive así, hermanos? Hay gente que vive así. El texto, mire, es claro. Mire la fuerza de este argumento. ¿Piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Esta pregunta tiene un carácter irónico, hermanos. Mire, como dije, no está diseñada para dar una respuesta, sino que para evidenciar lo absurdo que es pensar de tal manera. Es absurdo que tú pienses, dice Pablo, que puedes escapar del juicio de Dios. Esta es una autoilusión. Mira, el ser humano no solo peca, sino que construye argumentos internos para convencerse de que su situación, escuchen esto, no es tan grave, no es tan malo como parece. Y de alguna manera cree que puede lograr evitar las consecuencias. Pero este texto desmantela completamente esa idea. El juicio de Dios, dice Pablo, no puede ser evitado. No puede ser evitado por quien vive en esa misma práctica. De manera, hermanos, que esto es maravilloso. El juicio de Dios es inevitable para todo aquel cuya vida contradice el estándar
que se reconoce como verdadero. Ahora, avancemos al versículo 4. Pablo está demostrando esta verdad. Acuérdese, estamos desarrollando la pregunta. ¿Cómo se demuestra en este texto que nadie puede escapar del juicio de Dios? El juicio de Dios es conforme a la verdad. Dios establece cuál es el fundamento objetivo. Acuérdese, Dios niega toda posibilidad de escapar. Nadie puede escapar. Versículo 3. Versículo 4. Dios expone el desprecio humano por su gracia. Mire el versículo 4. Qué terrible. Mire la pregunta. Oh, menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Estas son, hermanos, son atributos de Dios. Y mira, ignorando, atentos, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mire qué terrible, hermanos, qué terrible. Mira cómo este texto expone que el hombre desprecia la gracia de Dios. Mire, amados, lo que este texto está afirmando es que el problema no es falta de amor, no es falta de bondad divina. Atentos, no es falta de misericordia, es mala interpretación de ella. Mira, o ignoras que su benignidad, que su bondad te guía al arrepentimiento. Y esto es increíble, porque lo que está evidenciando es la condición culpable del ser humano. Mira ese término menosprecias, no lo quiero pasar por alto. Menosprecia, atentos, porque menosprecias implica tratar algo de valor. Pon atención. Tratar algo de gran valor como si no tuviera importancia. Eso significa menospreciar. Tú menosprecias algo. Cuando yo digo has menospreciado, es porque eso es algo de gran valor. El ser humano recibe la paciencia de Dios como si fuera irrelevante, como si no tuviera complicaciones o implicaciones. Vive como si el hecho de no haber, ponga atención, como si el hecho de no haber sido juzgado ya, ahora, en este momento, como si nunca va a ser juzgado. Mire, este texto, ahí está, habla de riquezas. Mire el versículo 4, menosprecias las riquezas. Uy, hermanos, de su benignidad, riquezas de su paciencia, riquezas de su longanimidad. El texto habla de riqueza, destacando. Hermanos, ¿qué es una riqueza? Estoy en la riqueza, destacando abundancia. ¿Entiende? Abundancia. Lo que está diciendo es que el hombre ha tenido abundancia de la gracia divina. Dios, escuche, no ha respondido con juicio inmediato, sino que su paciencia ha sido prolongada. Pero el problema, hermanos, no es, pero el problema, es que el hombre convierte esa paciencia, atentos, en una excusa para continuar pecando. Y algunos hasta se jactan. Mire, yo hago lo que quiero, mire, aquí estoy, me va bien, soy bendecido. Soy bendecido. Y hasta se ríen de nosotros. Y usted que anda en las cosas de Dios, mire todo, mire cómo vive. Confunden. Escuchen. Miren, el hombre convierte la paciencia en excusa para continuar en su pecado. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está aumentando culpabilidad, está aumentando responsabilidad delante de Dios.
Este desprecio se manifiesta en la vida diaria, hermanos. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo manifiestan ese desprecio por Dios? Se lo diré de esta manera. Atentos. Se manifiesta posponiendo el arrepentimiento. ¿Sí o no? Mañana. Y no solamente posponiendo el arrepentimiento, hermano, también normalizando el pecado, jactándose del pecado, incluso abusando de la paciencia divina. Pero déjame decirte que la gracia de Dios, amigo, hermano, que la gracia de Dios jamás, atento, jamás, la gracia de Dios jamás elimina la culpa. Jamás. Sino que escuche que al despreciarla confirma que la condición del hombre está bajo el juicio de Dios. La gracia de Dios no elimina la culpabilidad. Ahora te lo voy a explicar porque sé que estás pensando. ¿Qué hace Dios con mi culpabilidad? Dios no la eliminó, la juzgó. ¿En quién? En Cristo. ¿Entiende? Es decir, otra vez, fuera de Cristo, estoy perdido. ¿Me entienden lo que estoy tratando de mostrar? El hombre es como quiere, el hombre es culpable. Entonces el hombre necesita a Cristo. Dios no va a eliminar el juicio. El juicio está decretado para el hombre. Por cuanto todos pecaron y aquí están destituidos de la... ¿Sí o no? ¿Pero qué hace Cristo entonces? Bueno, Cristo tomó mi culpabilidad. Cristo pagó en la cruz por mis pecados. Entonces yo estoy libre. Pero a mí no me costó nada. Ponga atención. A mí no me costó nada, pero a Cristo le costó todo. ¿Sí o no? Alguien pagó. Alguien tuvo que pagar. Así de justo es Dios. Dios pagó por mí. Dios pagó por ti que has venido a refugiarte en Cristo. Pero aquellos moralistas que hacen a un lado a Cristo, que creen que por sus buenas obras, que creen que ya merecen el cielo, que juzgan a los demás, dicen, uy, esos pecadores, pero ellos posponen su arrepentimiento, dice Romano, ellos no pueden escapar. Ahora, algo precioso que yo veo en este texto es lo que Dios ha hecho. Mire, las riquezas, a ver, ¿riquezas de qué? Diga conmigo, riquezas ¿de qué más? ¿Y de qué más? ¿Cuál es el propósito de eso? Mire el versículo 4. Dios revela el propósito de su benignidad. ¿Qué dice al final del versículo 4? Que su benignidad te guía ¿a dónde? Hermanos, el texto aclara que la bondad de Dios no es una señal de aprobación ni una suspensión definitiva del juicio. Tiene un propósito, es conducir al arrepentimiento. Mira, Dios no retrasa el juicio por indiferencia, no es que a Dios no le importa. No es que a Dios, mira, no le interesa, no es que Dios se ha hecho de los ahora ya no mira. No. Es porque su paciencia es intencional. Pero esta paciencia otra vez no elimina el juicio, sino que más bien lo agrava, hermanos. Entonces, hemos estado considerando que nadie puede escapar del justo juicio de Dios a fin de demostrar que la culpabilidad es universal. ¿Cómo demuestra este texto? Lo hemos dicho, ¿verdad? Demostrando que nadie puede escapar, ¿verdad? Ya hemos dicho, en primer lugar, ¿verdad? Hemos dicho que el juicio de Dios es inevitable. Es inevitable. Pero hay algo más. Hemos dicho que el juicio de Dios es verdadero, es conforme a la verdad. Y en tercer lugar, mis amados hermanos, en tercer lugar, y esto va hasta el versículo 10, el juicio de Dios es según las obras de cada ¿quién? Por favor, ve el versículo 5. Ahí está en la pantalla. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiero, hermanos, que al ir leyendo este texto, que tenga en mente la palabra Dios, juicio de Dios, juicio de Dios. Y luego, al seguir leyendo este texto, tiene que pensar que cuando dice el cual se refiere a Dios. Entonces lo que está diciendo, el cual pagará, dice, el juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. ¿Pagará qué cosa? Vida eterna a los que perseverando en bien buscan hacer gloria, honra e inmoralidad. ¿Pagará qué más? Dios pagará qué más. Ira, versículo 8, y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué más? 9. Pagará tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego. Hasta ahí. Mire todo lo que va a hacer Dios ahí. Entonces, por eso decimos que el juicio de Dios es según las obras. Mire, el versículo 5 revela que el hombre acumula ira. Mire, si el versículo 5, ahí está en la pantalla. Si el versículo 5, hermano, nos mostró la bondad de Dios y que la bondad de Dios tenía un propósito, ahora se expone la respuesta humana. Y esa respuesta, hermano, es resistencia, dureza, como dice el versículo. Pero tú por la dureza, expone la dureza del corazón y la falta de arrepentimiento. Y escuche, estas no son pasivas. Dureza y falta de arrepentimiento, hermano, es una acción activa. El ser humano, escuche bien, no permanece, es decir, él permanece resistiendo. Cada rechazo a Dios tiene consecuencia. Mire ese lenguaje que usa Pablo aquí. El hombre dice acumula ira. Cada acto de resistencia, cada desprecio de la gracia, cada negativa a arrepentirse, es una suma, hermanos. La gracia, entonces, no es neutral, realmente, hermanos. Mire cómo dice este texto. Esa ira será manifestada en el día de ¿cuándo? Del juicio. Versículo 6. Mira, el justo juicio de Dios. Versículo 6. Dios retribuye conforme a las obras. Mire, ahí está, clarísimo. Dios retribuirá conforme a sus obras. El texto presenta a Dios, pongan atención, el texto presenta a Dios como el que está encargado del juicio. Hermanos, esto es importante, esto no es un proceso automático, esto es algo que Dios va a hacer. Va a haber hay una acción directa del juez divino. Él es el que ejecuta el veredicto. Él no elimina, hermanos, nada. Mire esa acción allí. Dice que esa retribución es segura. Va a venir, es futura. No se presenta como una posibilidad, hermano. El cual pagará. Está como en el banco, eso es lo que dice. Está seguro. ¿Entiende? Pagará. Mira, tú ahora puedes excusarte, tú ahora puedes decir lo que quieras, tú ahora podrás pensar, no, yo voy a escapar. Yo voy a escapar. El texto dice, no, está como en el banco. Hermano, débale usted al banco y esa deuda ahí va a estar siempre. Bueno, el juicio de Dios, hermanos, es una realidad. Mire cómo dice el texto entonces aquí. Ahora, no quiero pasar por alto estos detalles. Versículo 6.
el cual pagará. A ver, ¿solo algunos? ¿Cómo dice el texto? A cada uno. ¿Entiende? ¿Qué significa a cada uno? Que nadie se escapa, hermanos. A cada uno, hermanos, no elimina. Mire, no hay excepciones. No, escuche, no hay inmunidad religiosa. No hay inmunidad moral. El juicio de Dios no se dirige a categorías, es decir, este es más malo. No, personas concretas, hermano. Esto debe confrontar entonces a aquel que cree, que se cree buena persona. Esto es interesante. Ahora, mire el versículo entonces. Pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Y qué pagará? Aquí viene la lista. Aquí viene la lista. Entonces, Dios es el encargado de pagar. Acuérdese, es verdadero y el juicio de Dios también es conforme a las obras. Ahora, aquí voy a ir un poco rápido porque quiero terminar esta sección. Pero mire, teniendo en mente que es Dios el que pagará, ahora mire el versículo 7, conforme a sus obras. ¿Qué dará? Dará vida, versículo 7, dará vida eterna a los que perseverando en bien hacer, que buscan gloria, honra, inmortalidad. Paramos ahí. Él otorgará vida eterna a los perseverantes. Mira qué bendición, hermano. Ahora Pablo está diciendo, mira, Dios no es un Dios injusto. Aquellos que buscan gloria, que buscan honra, que buscan incorruptibilidad, Dios les pagará también. Mire, esta descripción, hermanos, escuchen que encontramos en el versículo 7, tiene un propósito. Mostrar que el hombre, escuchen esto, que el hombre, quien quiera que sea, pues va a recibir una recompensa de Dios. Incluso nosotros, hermanos, también tenemos una recompensa. Si nosotros tenemos una recompensa, también, hermanos, el pecador empedernido, el moralista y todos los que quieran, usted imaginarse, también recibirán algo, pero va a ser de acuerdo a Dios, y el juicio de Dios es equitativo. Mira, versículo 8, pero también pagará, mira lo triste, también pagará ira, enojo a los que son contenciosos. Usted conoce la palabra contencioso, ¿verdad? Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Mira qué importante. Dios derrama ira sobre los rebeldes. Mira el versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Pablo dice, mira, si tú piensas que por ser judío vas a escapar, dice Pablo, no. Todos están bajo el juicio de Dios. Ese es el punto, hermano. Entonces, Dios derrama ira sobre los rebeldes. Esto incluye a los judíos que se creían mejores que todas las tribus de la tierra. Versículo 9. Tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, pero también al gentil, al griego. Versículo 10. Ahora vuelve otra vez, hermanos, al versículo 10. Y mira lo que tenemos aquí. También Dios concede gloria al que hace lo bueno. Gloria, honra, paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente, también al griego. En otras palabras, Dios es justo, es equitativo. Es un juez justo. A todo lo que el hombre merece, eso va a dar. Entonces, hemos dicho, mis amados hermanos, hemos dicho en este punto que el juicio de Dios, y lo pasé rápido esta sección, el juicio de Dios es según las obras, pero Dios va a juzgar. Por último, quiero que vayan al versículo 11. Mire el versículo 11. Lea conmigo. ¿Por qué? ¿Qué cosa dice? Otra vez, conmigo. Porque no hay
Claro, esto, hermanos, esto nos da la razón, la causa de todos los versículos anteriores. Es decir, Dios va a pagar a todos, al judío primeramente, al griego también, y va a dar conforme a sus obras. Los que buscan justicia, los que también ira y enojan, y todo lo demás. ¿Por qué? Aquí viene. ¿Cuál es la razón de que Dios va a hacer esto? Porque para Dios, Dios no hace acepción de personas. Entonces, esto nos lleva a el último encabezado en esta mañana. Estamos considerando que nadie puede escapar del justo juicio de Dios a fin de demostrar que la culpabilidad es universal. Los he guiado a través de la pregunta: ¿cómo demuestra este texto que nadie escapará del justo juicio de Dios? Y, en cuarto lugar, el juicio de Dios es imparcial. El juicio de Dios es imparcial. Dios no hace acepción de personas. Este versículo, hermano, es una conclusión maravillosa. Él ha desarrollado desde el versículo 6. Aquí no introduce una nueva idea, sino que establece la razón que sostiene ese principio. Dios no hace acepción de personas. Es imparcial. Esto implica, hermanos, que el juicio de Dios no es según apariencia, identidad, estatus, o privilegio. Se toma en cuenta realmente el veredicto de Dios. Dios no hace acepción de personas. Hay muchos textos que hablan de eso, ¿no? Santiago se habla de eso. Lo leímos en el Salmo 62 esta mañana. Mira, el juicio de Dios entonces es universal, el juicio de Dios es el mismo para todos, el juicio de Dios es verdadero. El juicio de Dios, hermano, en este sentido, es imparcial. Déjame entonces concluir en esta mañana. Bien, quiero decirte que nadie escapará del juicio de Dios. Eso es cierto. Pero si yo te dejo ahí, otra vez, estimado amigo, te quedas sin esperanza. Pero no voy a esperar llegar a Romanos 3 o Romanos 6, 3 para hablarte del regalo de Dios. Hoy mismo te quiero decir, tú que has entendido que estás bajo el juicio de Dios y que no hay acepción de personas y que todos los seres humanos son culpables delante de Dios. Pero yo te quiero decir que solo hay una manera de salir de ese juicio. Y esa manera es la manera de Dios. No tu manera. ¿Y cuál es la manera de Dios? Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo a este mundo. Vino, se humilló. Fue crucificado. Fue sepultado. Y allí en la cruz, en esa montaña rocosa, allí el Hijo de Dios fue crucificado junto a los pecadores. Él no merecía estar allí. Tú merecías estar ahí. Yo merecía estar ahí. Pero el juicio de Dios que estaba destinado para mí, ese juicio de Dios recayó sobre la humanidad de mi Cristo. Y Él pagó. Esa es la manera de Dios. Dios, escucha, Dios no pasa por alto mi pecado así por así. No, Dios está satisfecho en el sacrificio perfecto del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Él es el único que puede darte entonces escapatoria. Por eso es que tú necesitas a Cristo. Pero si tú dices, no, yo soy buena persona, estás equivocado. Tú necesitas a Cristo. Y como que te mueras hoy y te vas al infierno. Por eso necesitas a Cristo ahora. Porque si tú mueres, enfrentarás ese juicio verdadero.
Cristo murió. Cristo fue sepultado, pero Cristo resucitó al tercer día. Y ahora, hermanos, esta es la buena noticia. Yo ya no tengo que ir. Yo ya no tengo que pasar por el juicio de Dios, porque Cristo pagó completamente todas mis culpas. Por eso tienes que venir a Cristo. Él es la única esperanza. Él es el único que puede salvarte. Estimado amigo, tu posición en esta mañana no es neutral. Mira, no estás esperando, estás acumulando responsabilidad delante de Dios. Cada día que no respondes a la verdad, mira, más acumulas. Así que ven a Cristo esta mañana. Quiero invitarte a orar. Y tú, hermano, esta es la oportunidad para que le des gracias a Dios. Yo no sé si te has puesto a pensar todo lo que Cristo hizo por ti. No porque tú eres bueno, no porque tú eres un moralista. Yo quiero que esta mañana, tú que ya has sido salvo, tú que has sido salvado por la gracia de Cristo, yo quiero que le des gracias a Cristo y diles: Cristo, gracias porque yo estaba bajo el juicio de Dios, pero Cristo pagó por mí. Tú pagaste por mí. Gracias, Cristo. Gracias porque mi culpabilidad tú la llevaste. Dale gracias a Cristo. Hermano, si tú no conoces a Cristo, pues ven a Cristo esta mañana. Cierra tus ojos y oramos. Nuestro buen Dios, esta mañana hemos sido desafiados con tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, tu palabra nunca regresa vacía. Tu palabra nos muestra que hay un veredicto que ha sido ya declarado. La humanidad es culpable. El pecador que ha detenido con injusticia la verdad de Dios está condenado. Pero también el moralista que cree que no necesita a Dios también está condenado. Pero esta mañana, Señor, nosotros hemos venido para darte gracias, porque estando muertos en los delitos y pecados, Cristo nos dio vida a través de su sacrificio perfecto. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por cada hermano. Gracias por esa esperanza gloriosa. No podemos hacer otra cosa que decir gracias, mi Cristo. Gracias. Señor, ¿cuánto has hecho por nosotros? Señor, mira a este hombre, esta mujer que necesita ahora tu gracia, porque se ha dado cuenta que está bajo el juicio de Dios. Pero ahora está diciendo: Cristo, perdona mis pecados. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi ser. Mira, Señor, ahí sus corazones. Hay alguien en esta mañana, ahí con su rostro inclinado. Yo no le voy a pedir que venga aquí enfrente, pero sí quiero ver que si usted ha hecho esa oración, y yo quiero seguir orando por usted. Hay alguien en esta mañana que dice: yo hoy mismo he orado esa oración y le he dicho: Señor, yo reconozco que estaba bajo el juicio, que estoy bajo el juicio, pero he venido a refugiarme en Cristo. Estoy reconociendo a Cristo como el único dueño, amo de mi vida. Levante su mano para orar por usted, no para que venga aquí enfrente, sino para orar por usted. Si hay alguien en esta mañana que ha hecho eso, yo quiero verle. Que Dios te bendiga, hermanos. Que Dios le bendiga. Señor, tu palabra nunca regresa vacía. Ahora, ¿se ha entendido el evangelio? Te doy gracias, Señor, por estos dos hermanos que han entendido ahora, hermanos, que han entendido el evangelio. Y que ahora pueden decir: gracias, Cristo. Porque ahora entiendo. Y han venido a refugiarse en ti. Bendice, Señor, esta familia, que han venido a refugiarse a ti, en ti. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nunca regresa vacía. Señor, gracias por tu gran amor, tu bondad y tu misericordia. Bendice a tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, para finalizar, solo queríamos rectificar unos anuncios que, porque les mencioné, tuvimos un problema técnico, hay una confusión. Queríamos recordar las damas, un anuncio de parte del Ministerio de Damas, que tienen un bazar pro para el campamento organismos infantiles. Este bazar es para recaudar fondos, es el sábado 2 de mayo, o sea, dentro de 2 semanas, desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Va a haber venta de ropa, utensilios de cocina, carteras, también tendremos venta de comida, ya va a ser wraps de pollo que hace Waldine Moniz, que ya sabemos que son deliciosos, pudín también, y paletas encurtidos y mucho más. Así que, hermanos, les pedimos que podamos asistir todos. Es muy bonito, déjenme decirles, un sábado en la tarde donde se quedan a veces los niños que vinieron en la mañana a embajadores y a mensajeras del rey, los jóvenes estamos en la tarde y todos juntos como iglesia estamos reunidos el sábado, entonces apoyemos a este bazar, hermanos. Y como les dije, y no les voy a dejar sin mostrarles las fotos de cómo quedó la parte de atrás de la remodelación. Ese era el antes, con ese árbol también que estaba ahí, estaba podrido, pero se recortó, solo se dejaron ahí unas pequeñas raíces para que también le diera más fuerza y así es como quedó. Ya como les mencioné, ya solo falta la parte de la pintura, eso ya es más estético, la parte de la fuerza que le dan las columnas era la que más nos surgía. Así que gloria a Dios, hermanos, por esto, gracias a Dios por su provisión, gracias a Dios por las actividades que vamos a tener. Y bueno, con esto quedamos despedidos, hermanos. Gloria a Dios, que les vaya bien, que tengan un excelente inicio de semana. Puede ahí saludar al hermano que tiene la par y puede saludarse. Bendiciones. La gloria a Él, al Dios de luz, quien hizo el mundo.